los unos a los otros. Dije, esto es punto y aparte del mensaje. Hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Quiero invitarles a que leamos Hechos capítulo 9 y un pasaje bíblico bien conocido. Hechos 9. Vamos a leer los versículos que están aquí a continuación. Versículos 17. Y luego nos vamos a pasar al capítulo 13, verso 9. Hechos 9, 17. Cuando lo encuentres, dicen un amén, se ponen de pie y lea conmigo la palabra del Señor. Hechos 9, 17, ¿verdad que sí? Lo tienen. Después le dan una vueltecita a las páginas ahí y encontramos más adelante el capítulo 13. Dice 9:17 de hecho. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Diga así conmigo, y sea lleno del Espíritu Santo. Capítulo 13, versículos 9 hasta el 11 vamos a leer. ¿Lo tienen? Solo unas páginas más adelante. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Oramos al Señor. Padre, gracias por todo lo que hemos hecho este momento. Hay quietud, hay reverencia, hay tensión en el pueblo. Señor, se ha leído tu palabra bendita y gloriosa, palabra de poder. Ayúdanos, Dios mío, a reverenciar delante de ti, que estos minutos sean importantísimos en la reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico. Amén. Amén. Pueden sentarse. La llenura del Espíritu Santo es el tema que vengo disertando desde el principio de año. No termino todavía. Quizás este sea el último tema a desarrollar o haya algo otro más. Pero hemos hablado bastante de lo así, literalmente, de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Que en estos tiempos la iglesia carece y tanto que necesita. Nosotros necesitamos llenura del Espíritu Santo. Somos una iglesia que creemos en la manifestación del Espíritu de Dios, ¿sí o no? Pero muchas veces nos hemos dormido, nos hemos descuidado. Si usted ve la historia, y es más, la historia hay que vivirla como que si fuera el presente, con aquellas cosas que son buenas, que son de mucho valor en la vida cristiana. Si yo leo, por ejemplo, la historia de David, yo no voy a ver solo la historia y a conocer que David fue un gran rey y que esto y lo otro. Yo voy a ver la mano de Dios obrando a favor de la vida de David. Yo voy a ver a David a través de la historia y voy a tratar de sacar el buen ejemplo de vida de la historia que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la llenura o ser llenos del Espíritu Santo, no solo fue una promesa en la época de la iglesia primitiva o de hace 100 años, no.
es una promesa que existe para todo aquel creyente en nuestro Señor Jesucristo y que se apega a la realidad de la palabra santa de Dios. Porque hay muchas iglesias históricas. Y como empezó a proliferarse el cristianismo, sus raíces no fueron pentecostales. Vamos a hablar porque esto se durmió después de Pentecostés cuando el emperador Constantino hizo de la iglesia del Estado, la iglesia la unió al Estado. Esto feneció, esto se quedó congelado hasta el tiempo de los reformadores. Y es más, ni los reformadores del siglo XVII, sino posteriormente que se levantaron otros movidos, porque Dios no se queda con nada. Dios es fiel, Dios es poderoso, hermano. Él quiere que su obra siga siempre adelante. Pues la obra no es de los hombres, la obra es de Dios, pero sí usa a las personas como instrumento para el servicio de Él. Quiero decirle que esta tarde quiero enfocarle que la llenura del Espíritu Santo es importante para el servicio de la obra de Dios, para servir al Señor. Es por eso que sea poco, sea mucho lo que usted hace, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Venir a tocar, venir a cantar, venir a predicar, venir a enseñar, venir a cualquier servicio de devoción al Señor debe ser bajo la llenura del Espíritu Santo. No se le puede servir a cabalidad o con excelencia, como decía el predicador el domingo pasado, de las 3 clases de servicio que hay: servir mal, servir bien o servir con excelencia. Y el buen ejemplo lo dio el Señor Jesús. Cuando nosotros servimos a Dios bajo la llenura y la cobertura del Espíritu Santo, aunque no agrademos a los hombres, pero agradamos a Dios. ¿O no creen ustedes que es importante la llenura del Espíritu Santo para el servicio de la obra de Dios? Para trabajar en el reino de Dios. Claro que sí. A través del marco bíblico y de la historia de la iglesia de Pentecostés, vamos a encontrar que después de que ellos reciben la investidura, el poder, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, esa gente sirvió a Dios con excelencia, guiado bajo el poder del Espíritu Santo. Y yo les voy a presentar no menos de 3 ejemplos de hombres que quizás sin la llenura del Espíritu Santo no hubiese sido posible hacer con tanta excelencia el ministerio del servicio a Dios. En primer lugar, quiero presentarles los 7 diáconos en la iglesia primitiva, y en particular la vida de uno llamado Esteban, comenzando por Esteban. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:3 y es 5:7 al 50 y 55. Dice Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para servir en qué? Para servir en el ministerio de la diaconía, en la iglesia de Jerusalén. Para servir y atender a las viudas y a los huérfanos de la sociedad. No eran inclusive para ministrar en el altar del templo. Pero el requisito que está allí, que tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Dice que esto agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban.
Aquí está el personaje a quien queremos apuntarle en esta oportunidad. Esteban, varón lleno de fe. ¿Y qué, hermano? Del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hemos visto la llenura, la cobertura, la investidura, el poder, el bautismo del Espíritu Santo, que imparte poder. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay poder. Hay quienes que no pasan aquí porque no, yo tengo miedo, no puedo hablar esto y lo otro. Mire, hermano, cuando el poder del Espíritu Santo viene en la persona, le da palabras de donde usted menos espera. Hay gente que dice, yo no puedo cantar, y de repente hay un fluir de sabiduría de Dios para cantar, y va por la nota y canta y alaba con gozo, y el pueblo es bendecido. El Espíritu Santo hace el trabajo, usa a la persona como medio, como instrumento para la honra y la gloria de Dios. A mí me sorprende la vida de Esteban, este diácono de la iglesia. Dice que eligieron a Esteban porque tenía la cualidad. Y era un hombre lleno de fe, y no solo de fe, sino de Espíritu Santo y de sabiduría. Y es por eso, mis amados, que hasta la hora de estar frente o a la vida o a la muerte, él siguió siendo lleno del Espíritu Santo. Cualquiera que no tenga la llenura del Espíritu Santo, cuando está frente a la muerte, puede negar a Cristo. Pero si tiene la llenura del Espíritu Santo, no importa, porque el morir en Cristo es ganancia. Si tiene la llenura del Espíritu Santo, va a testificar que prefiere a Cristo Jesús y desprecia hasta su propia vida, si es posible. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Posiblemente Esteban recibió con el grupo de 120 allí, en el aposento alto. Estaba bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Por eso la iglesia lo eligió como diácono. Y más adelante Esteban va tratando de, Dios lo va levantando en su nivel de vida de ministerio. Y parece que del de diaconía él va a un nivel de predicador. No es que parece, sino que así es. Le predica a la gente que lo cuestiona a él. Él les declara una palabra, y en el capítulo 7, versículo 55, Esteban está predicando una palabra desafiante para todos los seguidores. Y los está tocando fuertemente bajo la dirección de las Escrituras. Esteban, como está lleno del Espíritu Santo, él está predicando la palabra de Dios. Mas sin embargo, su auditorio era contrario. Sus oyentes estaban oponiéndosele al mensaje. Y es más, los tocó tanto que optaron por matarlo a pedradas. Pero en el momento de la angustia, de la agonía, el Espíritu Santo siempre invistió a Esteban, el cual nos da un gran testimonio de que hay poder en el nombre de Cristo. Y se puede seguir hablando que Cristo es el Salvador de nuestras vidas, aunque estemos frente a una amenaza de destrucción. Dice en el capítulo 7, verso 5, aún en la hora de su ejecución, Esteban, dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Mientras lo apedreaban,
a la hora que le caían las piedras, que lo ejecutaban, él estaba lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo. Puede ver ese cuadro de este varón. Me lo imagino de rodillas, pero con su rostro erguido al cielo. O pueda ser de pie, pero con su mirada puesta en el cielo. Dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Mire, hermano, lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestra vida cuando se ha posesionado de nosotros. Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora. Porque si no ha de ser así, ante la amenaza cualquier pueda salir corriendo. Pero una persona llena del Espíritu Santo está dispuesta no solamente a predicar delante de quien sea, sino hasta de dar su vida por causa del Señor. Porque es el Espíritu Santo que da el poder. Nosotros de nosotros mismos nada podemos hacer. Dios, con el poder de su Santo Espíritu, puede usarte hasta para servir en las cosas más pequeñas que nosotros vemos en la iglesia y así irte dando un nivel de vida espiritual. A mí me sorprende la vida de Esteban, porque él pudo dar su último suspiro bajo la llenura del Espíritu Santo y testificando de que Cristo vive y permanece para siempre. Que Cristo no se quedó en la tumba, sino que está a la diestra del trono de Dios, sentado allá arriba. Está vivo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los que creen que Cristo vive, puede darle un gloria a Dios en esta hora. Esteban da testimonio de un Cristo viviente. El Espíritu Santo lo mueve a él, que a la hora de su muerte, de su ejecución, él bajo la llenura del Espíritu ve al cielo abierto y la gloria de Dios. Y allá arriba el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras la gente, los agresores, los verdugos, los asesinos de Esteban le quitaban, ponían su ropa allí y daba el ok Saulo de Tarso, daba el ok para que lo mataran a pedrada. Aquí hay algo interesante. Yo creo que Esteban iba a ser un poderoso ministro del Evangelio en la época. Pero Dios, que es soberano, prefirió llevárselo y que él fuera ejecutado de esa forma. Y que hubiera un joven que tenía autoridad en Jerusalén, viendo y oyendo lo que aquel hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, testifica, aún ya a su hora de su muerte. Creo que Saulo fue impactado por el testimonio de Esteban. Por eso, el segundo ejemplo que encontramos de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Saulo cuando él se convierte a Cristo. Y es lo que acabamos de leer. Capítulo 9, verso 17 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Qué interesante el término que usa Ananías, hermano Saulo. El mismo Dios le dijo, el mismo Señor Jesús
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno. Dele fuerte aplauso al Señor. Y sea lleno del Espíritu Santo. Nadie quería juntarse con Saulo, era el perseguidor de la iglesia. Porque ustedes saben que a minutos, a horas o a días después de que Jesús se le aparece en el camino a Damasco, Dios está hablándole a Ananías: ve y te vas a tal lugar y allí está uno llamado Saulo y vas a orar por él. Él está ciego. Y Ananías no quería. Ustedes saben lo que dice el relato bíblico. Y le dijo: Señor, pero yo he oído que arrastra y lo lleva a la cárcel a los seguidores de este camino. ¿Que por qué Y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de naciones, de gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. Es que Dios tiene sus propósitos, pero Dios envía su poder para capacitar al hombre y a la mujer a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Pero vacíos no podemos hacer nada, porque Cristo dijo: separados de mí nada podemos hacer. Sin el Señor estamos muertos. Simple y sencillamente cantamos, damos la ofrenda, el diezmo y todo, pero no podemos llevar adelante el propósito de Dios. Por eso hay una diferencia entre las iglesias históricas, incluso de este país, llámese bautista, anglicana, metodista, reformada, etcétera, etcétera, que ellos no creen en esta manifestación del pentecostalismo, del mover del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu de Dios. Y para que el pueblo de Dios se haya proliferado tanto por tanto rincón, la obra la ha hecho el poder del Espíritu Santo. Para que usted y yo estemos sentados aquí, esto no es cosa nuestra, esto no es plan del hombre, esto es obra del poder de Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Él pone en nosotros el querer como el hacer. El estar aquí no es una ocasión, es una oportunidad, es un toque, es el Espíritu de Dios hablando a tu vida diciendo: ve a mi casa, alaba el nombre de Dios y yo estoy extendiendo mi mano para sanarte, para salvarte, para hacer la obra que yo quiero hacer en tu vida. No está aquí a la fuerza. Es obra de Dios. Un toque del Espíritu Santo. Usted brotan lágrimas de sus ojos cuando está adorando. Y hay libertad para adorar y para alabar a Dios. Y reverencia para oír la palabra. No es obra del hombre, porque hay un enemigo que está hincando nuestra: salite para allá, vete para acá, esto y lo otro. Pero Dios reprenda esos obstáculos, porque aquí estamos reverenciando al Señor Dios Todopoderoso y a su palabra. Necesitamos llenura, cobertura, poder del Espíritu Santo. No se da detalle de que cuando Ananías va y entra a la habitación donde está Saulo y pone las manos sobre él y ora para que reciba la vista, solo dice que se le cayeron como escamas de sus ojos y Saulo pudo ver, pero no dice que fue lleno del Espíritu Santo. No hay. El escritor Lucas no nos da ese detalle inmediato. ¿Está conmigo? Solo dice de que recibió la vista y que inmediatamente predicaba en Damasco. Y daba a conocer a Jesús como el Salvador y el Señor. Inmediatamente. Quizás el escritor omite ese detalle allí, inmediato. Pero eso no quiere decir que Saulo
haya sido lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor le dice a Ananías, ve, ora por él, para que recobre la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Es por eso que yo afianzo esta tesis, esta exposición sobre el ministerio inicial del apóstol Pablo como un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero el detalle más primordial se encuentra en el capítulo 13. Y usted me corrobora con la palabra. Empezando el ministerio misionero. Para que la iglesia de Antioquía tuviese un grupo selecto de líderes, donde habían profetas, maestros, apóstoles, había gente que estaba preparada. Tenía Saulo que tener la llenura del Espíritu Santo, porque él formaba parte de este grupo. Y dice los primeros versículos del capítulo 13 que ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y ellos salieron, y el primer punto o terreno de trabajo para sembrar la palabra era Chipre, una isla. Y ahí estaba el hombre prominente de la isla, el procónsul, el cual atencionó y hizo bien el llamar a los apóstoles o a los misioneros a que le escucharan la palabra de Dios. Pero a la par de él tenía un satanista. ¿Están conmigo en la palabra? Tenía un mago, un hombre lleno de Satanás. Y el procónsul estaba atento a lo que Saulo decía y Bernabé. Pero el mago llamado Simón o Elimas le reprochaba, le resistía. Y aquí viene la palabra que Saulo dice en el 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, repita conmigo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de Dios y de toda justicia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Nadie se puede atrever a decirle a una persona hijo del diablo. Hoy en estos tiempos, ay no, le faltó el respeto. Mire, hermano, pero la verdad es que una persona que no sirve a Dios y sus hechos dicen lo contrario, es un instrumento del enemigo, de Satanás. Pero no hay el poder, la capacidad para declarar la verdadera. Mire, hermano, y hasta dentro de las iglesias mismas se introducen hombres disfrazados de cristianos y andan al diablo adentro. Andan miles de demonios adentro. Y hasta pueden andar la Biblia: Dios reprenda a Satanás y sus demonios. Nosotros no tenemos parte. No tenemos derecho a que Satanás nos use. Somos propiedad de Dios. Somos llamados por el Señor hijos de Él. Pero hay gente diabólica, disfrazada de cristianos. Dios reprenda esos espíritus ocultos que tratan de distorsionar los programas dentro de las iglesias y que hayan disparate. Por eso, mis amados, necesitamos cada día cobertura de lo alto, poder de lo alto, llenura del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Saulo, lleno del Espíritu Santo, se fijó los ojos en él
y le dijo, lleno de todo engaño, hijo del diablo, enemigo de Dios, ¿hasta cuándo vas a dejar de oponerte a los caminos de Dios? Mire, y hay una palabra tremenda de sentencia. Y le dijo, viene el juicio de Dios para ti, ya parafraseando, porque ahí están los otros versículos. Ahora quedarás ciego y no verás la luz del sol, no verás el día por algún tiempo. Inmediatamente le cayeron, ¿qué dice? Oscuridad. Y andaba alrededor buscando a ver quién le dirigía de la mano. ¿Cuántos creen que el poder del Espíritu Santo es grande? Trasciende. Es poder en la vida de aquel que se deja llenar. Imagínese usted, cuando el procónsul vio aquello, tuvo que creer por la palabra poderosa que salió de la boca de un hombre. Pero no fue de humano, fue del Espíritu Santo que estaba en Saulo. Esto es poder de Dios. Ya lo estoy terminando casi. Ahora, el otro ejemplo de la vida cristiana, del servicio, de la llenura del Espíritu Santo en la vida cristiana, es Bernabé. Primero Esteban, luego Saulo, que es Pablo, y ahora Bernabé. Estos tres hombres fueron usados tremendamente. Usted ve a Pedro, a Juan en Jerusalén, usados por el poder de Dios. Pero estos tres hombres, Esteban, Saulo, Pablo y Bernabé, fueron el principio y el testimonio claro, evidente, que con la llenura del Espíritu Santo podemos predicar el glorioso evangelio. Podemos testificar a quien sea y cuando se sea y donde quiera y cualquiera que sea la situación. Lo podemos hacer bajo la cobertura de Dios. Dice Hechos 11, ayúdeme, 11, verso 22 al 25. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y ¿qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor en Antioquía. El principio de la iglesia gentil exclusivamente más acertada es en Antioquía de Siria. Esta es aparte de las jurisdicciones judías. Porque es a la Antioquía, no es Antioquia, es Antioquía por la frase grave que lleva allí. Entonces, en ese lugar, el ministerio de Bernabé fue prominente. Ustedes saben quién fue Bernabé, uno que viene de Jerusalén, uno que ha vendido propiedades y las ha invertido en la iglesia para que las reparta, su nombre era José, y le dicen Bernabé porque significa hijo de consolación, porque era tan dadivoso, la bondad de él, un corazón generoso que se desbordaba, que también esa es la obra que hace el Espíritu Santo, porque también voy a sacar esto, hermano. Muchas veces nosotros somos tan tacaños para la obra de Dios porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si usted ve que en el Pentecostés, después del Pentecostés, cuando reciben llenura del Espíritu Santo, esa iglesia se desprende de toda cosa. Esa iglesia se libera y le sirve a Dios con todo lo que tiene y con todo lo que puede. Le puede dar gloria a Dios en esta hora. Esa obra la hace el Espíritu Santo.
Y es por más que el predicador inste que mire, hermano, que traiga su ofrenda, que traiga su... Pero si el Espíritu Santo no hace la obra, sigue siendo el duro. Pero esta iglesia, por esto este Bernabé, este José, el principio de su generosidad por la llenura, la cobertura que el Espíritu tenía sobre él. Ese hombre era dado y después trascendió al ministerio misionero. Y es quien busca a Saulo, lo va y lo trae a Antioquía y empiezan a formar la iglesia en Antioquía. El Espíritu habla y salen como misioneros. Y es por eso que en Chipre, este hombre lleno de Satanás se les opuso, pero la obra le hizo el poder del Espíritu Santo. A través de Saulo, que fijó en él los ojos y le dio una palabra de juicio y se cumplió. Le cayó ceguera al hombre y no miraba. No se sabe, después haya orado Saulo por él y se haya sanado. O sea, la historia queda allí. Vamos a leerla para que ustedes vean lo que estábamos mirando en esta oportunidad. Quiero, capítulo número que les dije, volviendo un poquito atrás, el capítulo 3, el verso 9 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente le cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le sujetase o le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la obra del Señor. Ya no se sabe más si más adelante, porque la palabra de juicio era por algún tiempo. No verás el sol por algún tiempo. ¿Saber cuánto tiempo? Ya no hay más detalle que después haya visto. Se quedó, así haya quedado ciego para toda la vida. Pero la verdad es que la palabra se cumple del apóstol bajo la llenura y la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, miramos lo tan necesario que es la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos. La aplicación, para concluir, aquí está el ejemplo de 3 grandes misioneros de Dios, que la obra no podía sobresalir si no hubiese sido por la llenura del Espíritu Santo. En Esteban, en Pablo y en Bernabé. Aquí vemos la importancia que es en la iglesia. Pero en Éfeso, Pablo declara una palabra. Y es por eso que Pablo dice esta escritura maravillosa. Por tanto, es para la iglesia. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución. Esto quiere decir que se disuelve, que se deshace. Antes, sé lleno del Espíritu Santo para cantar himnos y cánticos espirituales al Dios Todopoderoso. ¿Ve usted lo importante que es la llenura del Espíritu Santo en la vida del ser humano? Que le abre el corazón al Señor. Esta escritura de Pablo a la iglesia de Éfeso, desde capítulo 5, versos 18, 17 y 18, dice: no se interesen ustedes en otra cosa, propónganse ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hay que buscar cada día la cobertura de Dios. El Espíritu de Dios
está presto. Porque muchas veces nosotros nos volvemos bien renuentes, vamos a decir hasta rebeldes quizás. No hay gracia de Dios en nosotros. Y siempre decimos, y por donde quiera las iglesias están pronunciando la palabra, es tiempo de prepararnos con el Señor. Ya no es tiempo, si ya conocimos al Señor, ya no es tiempo de estar descuidados. En el concepto que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Eso es lo que dice Pedro, la escritura que trajo el predicador anoche. En los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo se fundirán. Porque el Señor mismo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Puesto que todas estas cosas, sigue diciendo Pedro, han de ser, han de llevarse a... ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Apresurándonos porque el día del Señor se acerca. El mundo está revuelto. Hay conflicto, es como una turbulencia que está pasando. La venida del Señor está a las puertas. Necesitamos tener cobertura del Espíritu de Dios. Venir a la casa de oración con propósito, arrodillarse en oración con propósito en la casa, ayunar con propósito, leer la palabra de Dios con propósito, quitar todo prejuicio de nuestra mente que nos obstaculiza el propósito por el cual hemos sido llamados. Digámosle al Señor, cubríme bajo tu sombra omnipotente. Lléname de ti, Espíritu Santo. Yo quiero servirte con excelencia para la gloria de su nombre. No para ser visto de los hombres, sino para honra y gloria de Dios Todopoderoso. Yo desafío al pueblo en esta hora a tener esa actitud de dar un pasito más espiritualmente. Un propósito más para el Señor. Una gradita más espiritualmente. Los recursos para la iglesia de parte del Señor están. Dios nos los ha proporcionado. El problema es que nosotros los hemos descuidado. Pero mientras el tiempo va pasando, no se duerma. Despierte y busquemos la presencia del Señor cada día. Llenémonos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está dispuesto a llenarnos? Dios siempre tiene de su aceite para darnos, para ungirnos, para cubrirnos. Póngase de pies en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por darnos el consejo a tiempo a nuestra vida cristiana. Lo importante que es la llenura de tu Santo Espíritu para ejercer el servicio en tu obra. Ayúdanos, Señor, en compasión de nosotros y prepara nuestra vida cristiana con propósito, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser entendidos en la forma de buscar de tu presencia en medio de esta congoja en este mundo para gloria de tu nombre. Queremos servirte, Señor, como tú quieres que te sirvamos en tu palabra. Y sabemos que sin la presencia tuya no podemos.